Bien, seguimos, como digo, en el estudio de Judas, de la epístola de Judas, segunda parte. Estuvimos viendo, si os acordáis, que sí, os acordáis, claro, no puede ser menos, todo lo que fue la introducción, que era muy interesante porque la introducción es indispensable para saber el contexto, ¿no? Así que, y empezamos un poquito a ver los primeros dos versículos, pero yo creo que vamos a empezar la epístola como debe ser, porque es más fácil. A ver, los dos versículos me llevará seguramente 5 domingos, o sea que tampoco es tanto, ¿no? No, tranquilos. No, solo de pasada, ¿vale? Entonces, acordaros que vimos esto, salutación y objetivo, versículos del 1 al 4. Vamos haciendo un poquito de memoria. Y en estos 4 versículos veremos la mención del escritor y de los destinatarios, la bendición inicial, el objetivo de la carta y el motivo por el cual se escribe así. El motivo por el cual se escribe así es muy interesante, ¿eh? Hoy sí lo vamos a ver, si Dios lo permite. Versículo 1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Eso es lo que hace en primer lugar, identificarse. ¿Por qué? Porque había Judas para aburrir en aquel tiempo, en Jerusalén y aledaños. Mucha gente que se llamaba igual, ¿eh? Entonces es como en los años 70 los que se llamaban Pepe. Ahora ya nadie se llama Pepe, pero en aquellos tiempos sí. En los años 70 había muchos Pepes, ¿no? Pues Judas era un nombre muy común, pero él se esfuerza en identificarse. Es decir, yo soy el Judas que ya sabemos que era el medio hermano del Señor Jesucristo. Pues probablemente el menor de los hermanos. Sabes que María tuvo más hermanos, tuvo más hijos, ¿eh? Porque es normal. Estaba una mujer casada, ¿eh? A Jesús lo tuvo no por José, sino por el Espíritu Santo. Milagro enunciado ya desde Isaías capítulo 7, que la Virgen iba a concebir, ¿no? Pero luego, pues claro, estaba casada, normal. Y además, en la cultura judía es muy importante eso. Se esperaba una mujer que tuviera hijos. O sea, una mujer estéril muchas veces considerado casi una maldición, y por muchos una maldición, ¿eh? Entonces, bueno, era lo que se entendía. Nosotros no lo entendemos así. Hay mujeres que no pueden tener hijos, pues no pasa nada. Pero en aquella cultura era diferente, ¿eh? Entonces, es normal pensar que María pues tuvo más hijos, porque los tuvo además, e hijas también, como Salomé, ¿eh? Bien, entonces Judas era uno de ellos. El autor de esta epístola, sin duda alguna, Judas, el hermano del Señor, puesto que él mismo se identifica como hermano de Santiago o Jacobo. Esto es muy importante, porque él no se identifica como hermano del Señor Jesús, lo cual le hubiera dado demasiada prestancia y él no quería para nada eso. Él lo que quería era mantenerse en su lugar, y su lugar era, pues, eh, hijo de María, que no menciona a María, pero hermano de Jacobo. ¿Por qué de Jacobo? Santiago, el que sí escribió la epístola de Santiago, ¿eh? ¿Me seguís? No era uno de los apóstoles, no era uno de los 12. ¿Me seguís? Pero era el pastor principal de la iglesia de Jerusalén. Entonces, si os acordáis, hice la mención de que, según la tradición, pues murió martirizado porque le arrojaron desde el pináculo del templo. Esa fue su muerte, ¿no? La tradición lo dice así. Los padres postapostólicos hablan sobre ello. Y terrible. Todos acabaron físicamente en lo natural de manera horrible. Todos muertos, asesinados, ¿eh? Así que, hermanos, eso nos ayuda a entender un poco que aquí estamos de pasada, ¿eh? En esta vida. ¿Me estás entendiendo? O sea, si aquí lo que pretendemos hacer es levantar nuestro propio reinecito, pues seguramente el Señor nos lo va a tirar al suelo, ¿eh? Porque de los apóstoles aquellos, el más longevo fue Juan, que murió de muerte natural, pero lo que sufrió el hombre, ¿eh? Acordaos de la deportación a la isla de Patmos, ¿eh? Y si leéis segunda de Pedro, pues cuando Pedro escribe su segunda epístola, él ya está diciendo que ya iba a partir, o sea que le iban a matar. Pablo, según la tradición, le cortaron la cabeza, y Tomás murió por ahí, por la India, y así todos, ¿eh? O sea, muertes todas violentas. Esto era malo, era algo malo. Hombre, lo natural sí, claro, quien quiere morir así, ¿no? Pero era algo de Dios, sí. Dios quiso que fuera de este modo, ¿no? Y ellos no les importaba, esto es lo curioso, que a ellos no les importaba,
porque ellos veían que eso era sufrir por Cristo, sufrir por el nombre, padecer por el nombre, y eso era para ellos el más alto privilegio. Toma esto, entómalo, a ver cómo lo digieres. De luego no hay manera de digerirlo de manera natural, solamente espiritualmente, entendiendo en eso la voluntad de Dios. Solamente vidas realmente entregadas a Cristo pueden hablar así. Solamente. ¿Por qué Dios permitió eso? Pues Dios puede dar una razón. Una, que hay muchas, pero una la sabemos. Mayor gloria para ellos. Mayor gloria para ellos. Así que benditos los que mueren en el Señor. De todos modos vamos a morir, hermanos. Lo sabíais, ¿no? O a no ser que venga el Señor antes y nos transforme. Pero también será una forma de muerte. O sea que este cuerpo está tan limitado. En fin, sigo con la cuestión. Hermano de Santiago Jacobo, Judas es la transcripción del hebreo Yehudá, que es Judá, de hecho es Judá. Y era un nombre bastante, como digo, frecuente entre los judíos. Este Judas, como vimos, fue el medio hermano del Señor. Pues lo vimos, Mateo 13:53. ¿No es este el hijo del carpintero? Así hablando de forma... Pero ¿este qué dice? ¿Que la palabra de Isaías se ha cumplido en él? ¿Pero cómo es esto posible? Pero si este es el hijo del carpintero. Ni siquiera le menciona por nombre, no dice el hijo de José, que para ellos era así, sino del carpintero, y ya está, el carpintero del pueblo. ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Preguntas retóricas, porque sí, efectivamente así era. Antes de la crucifixión y la resurrección, Judas, como el resto de sus hermanos, había negado a Jesús como Mesías. Curioso. Pero ya expliqué eso, ¿no? Que es normal. O sea, tú, Jesús, pero si tú eres mi hermano, que tú eres el Mesías, pero si hemos estado jugando juntos, si hemos estado haciendo esto y lo otro, ahora vienes tú diciendo que es... O sea, es imposible que humanamente pudiera creer. Imposible. Entonces, ¿cómo llegó a creer? Se llama llamamiento eficaz. ¿Me sigues? No es que Dios le dio la opción a Judas, si quieres creer, como algunos enseñan, si quieres creer, nadie creería. Nadie. No, Dios, por la gracia irresistible, le hizo creer. Amén. Utilizó, obviamente, la resurrección de su medio hermano, de Cristo. Claro. Pero aún así, no hubiera creído si Dios no le hace creer. ¿Me sigues? Esto es muy importante. Porque no está en nuestra capacidad humana el creer. Porque como un día estudiaremos cuando estudiemos sobre Segunda de Pedro, que tengo una enseñanza ya pensada en la cabeza. Entonces, Miguel, ¿por qué lo dices ahora? Bueno, fallo. Me adelanto. Veremos que la fe, clarísimamente, es de Dios. No es nuestra. Nadie puede creer porque un día se levanta y dice, voy a creer. No se puede. Si un día uno se levanta y dice, voy a creer, es porque Dios le está haciendo creer. La fe es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Bueno, ahí estamos. Había negado a Jesús porque ni aún sus hermanos creían en él. Juan 7:5. Sin embargo, después llegó a reconocerse a sí mismo como su esclavo. Fíjate qué diferencia, de menospreciarle a llegar a creer, y no solamente creer, sino llegar a considerarse esclavo o siervo de Jesucristo. ¡Qué fuerte! Si esto no es un milagro, explícamelo. ¿Me entiendes? Y toda salvación es un milagro. Y los milagros los hace Dios. Ya está. Se sometió al señorío de Cristo con humildad. Comenta Matthew Henry, dice, cito, se llama a sí mismo esclavo de Jesucristo a pesar de ser hermano suyo según la carne, con lo que muestra su gran humildad. Bueno, eso dice Matthew Henry. Yo diría que esa humildad se la dio Dios también, porque no hay nada bueno en nosotros mismos, ya os lo digo yo. No hay nada bueno. En mí mismo no hay nada bueno. Nada que Dios diga, oh, mira, qué humilde es Miguel, ¿no? Oh,
No, no existe. Y cualquier humildad verdadera es causada por el Espíritu Santo. Cualquier don, cualquier fruto, hermanos, ¿me seguís? Cualquier fruto es obra del Espíritu Santo, no es obra nuestra. Nosotros nos acoplamos, pero también es porque Dios nos lleva en esa dirección. O sea, todo al final es Dios. Menciona a Jacobo o Santiago porque él llegó a ser el pastor de la iglesia de Jerusalén y por tanto ya había un punto de referencia. Ya sabían quién iba a ser. Sabían ya quién era ese Judas. ¡Ah! Judas. Claro, no Tadeo, ¿no? No, hijo de Tadeo, no. El Iscariote, no, ese se murió, ese se mató, se asesinó a sí mismo. Ese se quitó la vida. No, ese no es. Entonces, ¿quién es? Porque hay tantos Judas aquí en Jerusalén. No, es el hermano de Santiago, el hermano de Jacobo. O Santiago, que es lo mismo. Ah, sí, el que era hermano del Mesías, de Jesús. Sí, ese. Ah, vale, ya tenemos ubicado quién es. Ya sabemos quién es. ¿Vale? Por eso él se esfuerza en darse a conocer. ¿Para qué? ¿Para promocionarse a sí mismo? No, si no, no habría humildad ahí. Sino para que su epístola, que era de Dios, llegara a cuantos más mejor. Fuera creída, fuera aceptada. ¿Amén? Versículo 1b, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, a los llamados. Como siempre en las epístolas esto no se refiere, como ya he dicho antes, a una invitación general a la salvación, sino al llamado irresistible y eficaz de Dios a la salvación de sus elegidos. Bien, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pues los escogidos son estos, llamados. O sea, llamados para salvación. ¿Y quién puede resistirse a Dios? Yo tengo mi propia historia. Cada uno tenemos nuestra historia. Yo sé que Dios me hizo creer, porque yo no quería para nada. Y era duro, muy duro. ¿Cómo llegué a creer? Porque un día me convencieron. A mí no me convenció nadie, excepto Dios. Esa es la gran diferencia. Así que cuando sabes que Dios está convencido, sabes que eso va a ser para siempre. Va a ser para siempre. Porque lo que Dios hace, nadie lo puede deshacer. ¿Quién nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Nada. Ni siquiera nosotros mismos, porque dice ninguna cosa creada. Que yo sepa, yo he sido creado, y tú también, ¿verdad? Pues nada creado nos podrá separar de Dios, si hemos nacido de nuevo. Si hemos nacido de nuevo. No si hemos tenido una educación cristiana, un día tuvimos un acercamiento a Dios, lo que se llama tener una experiencia con el Señor, ¿verdad que se dice así? O se decía, no sé, en mis tiempos se decía así, una experiencia. Que un día pues dijimos, pues sí, eso está bien. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es el milagro de Dios. Y solo puede nacer de nuevo que Dios hace nacer de nuevo. Y eso cada uno lo sabe, cada uno. Ahí ya no podemos juzgar ni podemos saber más. Bien, entonces, la epístola va dirigida a los verdaderos creyentes. ¿Amén? ¿Por qué? Porque luego va a estar hablando de apóstatas. Y los apóstatas no es que habían nacido de nuevo para luego ser apóstatas. Es que nunca nacieron de nuevo. Hebreos 6. ¿Me entiendes? Y muchos de ellos, o algunos de ellos, o los que fueran de ellos, llegaron a ser falsos maestros que practicaban el antinomianismo, que lo veremos, que es decir, dejar la moral de lado. O sea, creer, pero dejar la moral de lado. Muy cómodo. Y justamente esos son a los que Judas se está refiriendo en su epístola. Por eso, en primer lugar, está hablando de los cristianos verdaderos, los llamados. ¿Vale? Los llamados. Que además, voy a decir esto, ese llamamiento produce comunión con Cristo, paz, libertad, una vida digna de Dios, esperanza, santidad, bendición y, a la postre, gloria eterna.
esto define la vida de un verdadero creyente. Y si un llamado creyente no tiene esto, no se apercibe de esto, es que seguramente no lo es. No puede ir más lejos que eso. Porque vamos a ver, una vida digna de Dios no significa que todo te va a ir bien. Significa que a pesar de las dificultades, tú sabes que estás respaldado, que el Señor está contigo. ¿Vale? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No cuando todo va bien, ¿qué problema hay, verdad? Es cuando no va bien. Es ahí donde necesitamos del Señor. Claro, siempre necesitamos del Señor, pero ahí es donde se ve más claro. ¿Ok? Entonces, estos son los llamados. Santificados en Dios Padre. Bueno, los mejores textos griegos dicen amados. Depende de la versión. En algunas versiones, por ejemplo la Pesita, creo que es, sí, dice amados por Dios Padre. Y en otras versiones dice amados por Dios Padre. En otras santificado por Dios Padre. Es lo mismo. ¿Vale? Es lo mismo. Del griego hagiazo, es decir, depende de los manuscritos. Hay manuscritos antiguos, o de la edad que fueran, que son siempre copias de copias de copias de copias, donde viene la palabra hagiazo, que eso se traduce por santificados. Hay otros manuscritos que la palabra, no sé cuál es en griego, pero se traduce por amados. ¿Vale? Entonces, depende. Vosotros sabéis que eso es así, que hay ciertas variaciones que no son de fondo, no pasa nada, pero que existen. Entonces, del griego hagiazo, es decir, hechos santos. Santificados en Dios Padre se traduciría por hechos santos. Por tanto, apartados para Dios. Una vez estás apartado para Dios, ¿quién te puede sacar de Dios? Explícamelo. Pero pecamos. Sí. Sí. Pero también dice que todos nuestros pecados han sido perdonados. Y el que peca, el cristiano que peca, ¿quiere pecar? No, porque si quiere pecar, no es cristiano. Pero si, lamentablemente, con cada uno arrastramos este cuerpo de condenación, ¿verdad? Esta carne, si caemos en algo, en lo que sea, abogado tenemos, ¿no? Que es Jesús en los cielos, que intercede por nosotros. Y Él pagó el precio en la cruz justamente para que estos pecados sean perdonados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Verdad que está escrito? Por lo tanto, ¿quién nos apartará de Dios? Entonces, ¿cómo hay personas que dicen que la salvación se puede perder? No. Si es de Dios, no. Ahora, si no es de Dios, si solamente es algo humano, entonces es que no ha sido salvo. Y de ahí vienen los apóstatas, justamente. Los santificados han sido y son amados por Dios Padre, dice Matthew Henry. Escribe MacArthur, ver aquí una serie de citas, dice, donde se amplía el tema del amor incondicional y por ende interminable de Dios hacia el creyente en Cristo, sin duda alguna, es debido a ese amor que los creyentes son santificados o apartados del pecado para Dios por la transformación de la conversión. Chapó MacArthur, sí señor. Apartados del pecado para Dios por la transformación de la conversión. Donde ha habido una conversión, está hecha. Y esta es la gran esperanza. Y hay verdaderos cristianos, ya lo digo de paso, verdaderos cristianos que están viviendo en temor todos los días. Verdaderos cristianos, nacidos de nuevo, pero por una teología mala, arminiana, están creyendo que, si peco y me muero en ese momento, he pecado. Y si me muero en ese momento, entonces piensan como los católicos. ¿Qué pasaría si un verdadero cristiano en ese momento peca y al minuto siguiente, que no ha dado tiempo de nada, o al segundo siguiente se muere? ¿Dónde va? Porque por un pecadito así, no entras en el cielo. ¿Me estás entendiendo? No entras. Ya no hay que hablar aquí de, qué sé, pornografía,
adulterio, robos, matanzas. No, si no es necesario hablar de todo eso, no es necesario. Hablemos de una simple mentira. ¿Es mentido? No, más fácil te lo pongo. Un simple enfado en la carne. ¡Ah! Porque ya está bien, no se cae, pum, va, te mueres. Te digo que si no eres cristiano, por este pecado tú no entras en el cielo. Bueno, no entras por mucho más, pero esto sería suficiente, quiero decir, para no entrar en el cielo. Porque sería un pecado no perdonado. ¿Me entiendes? Entonces vuelvo a la pregunta. Si un verdadero cristiano tiene un rifirrafe con quien sea, o cualquier cosa, por lo tanto peca. Vamos a decir, esto es pecado, es desagradable a Dios, y se muere. ¿Dónde va? ¿De qué le ha servido su fe? ¿Para qué Cristo murió? Porque ¿quién no peca, hermanos? ¿Quién no peca? ¿O es que eres perfecto? ¿Eres perfecto? ¿Sí? Enséñame. No hay nadie perfecto. En la carne no hay nadie. No hay nadie. Jamás ninguno entraríamos en el cielo. Nadie entraría en el cielo. ¿Me estás siguiendo? Nadie. Solo Jesús. Pero ya entró en el cielo. Entonces, ¿por qué entramos en el cielo? Un segundo después de haber cometido un pecado, el que sea. Porque todos nuestros pecados han sido perdonados. Eso es lo que dice la palabra. De otra manera, jamás podríamos entrar en el cielo. ¿Eso es licencia para pecar? En modo alguno. En modo alguno. No, señor. ¿Por qué? Porque el verdadero creyente, el verdadero cristiano, no quiere pecar. No practica el pecado. ¿Verdad que lo dice 1 de Juan? No practica el pecado. Practicar el pecado, ¿sabes lo que es? Vivir una vida de pecado, de amor al pecado. Eso no es de un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano tendrá muchas pegas, pero es una persona que ama a Dios y quiere ser corregido por Dios y es perdonado por Dios, porque es hijo de Dios por adopción. Bien, por eso hemos sido santificados en Dios Padre, apartados para Dios Padre. Listo. Y por eso, como dije hace un momento, no hay que vivir en temor. No hay que vivir en temor. Uy, que si el Señor viene esta noche, ¿estás preparado, hermano? Sí. ¿Por qué? Porque soy de Cristo. A lo mejor la entrada no es tan amplia en el cielo, de eso voy a estar enseñando, porque me estoy despistando un poco, ¿vale? Y a lo mejor la entrada no es tan amplia. Pero salvo, aunque sea por fuego, sí. ¿Esa es la voluntad de Dios? No. La voluntad de Dios es que tengas una amplia entrada en el cielo. Pero todos los que somos hijos de Dios, somos hijos de la Jerusalén celestial. Esa es nuestra patria. Es como una familia, padre y madre, que los hijos, hay buenos hijos y malos hijos, pero todos son hijos, ¿verdad? ¿Sí o no? Y tú quieres a tus hijos, ¿verdad? Yo les quiero. Tú quieres a tus hijos. Si no tienes hijos, un día que los tengas, si Dios te lo permite, les querrás. Hay algunos que son mejores hijos, otros no son tan buenos hijos, pero les quieres igual, porque son hijos. Pues con Dios es lo mismo, pero solo para aquellos que han nacido de Dios. ¿Me sigues? Bien, yo creo que esto era importante decirlo también. Así que es por la transformación de la conversión que somos santificados. En el momento en que Dios nos convirtió, yo no me convertí, Dios me convirtió. ¿Ves la diferencia? En ese momento yo pasé a ser santo de Dios. Miguel, santo de Dios, increíble. Pues sí, fíjate por dónde. Por eso mis amigos no me entendían, ni mi familia, ni nadie me entendía. Pero tú, ¿de qué vas tú? Pero claro, una cosa es lo que es y otra cosa es lo que los demás entienden. En definitiva, a mí me importa bien poco lo que piensen los demás. A mí lo que me importa es lo que Dios piense. Luego ya veremos, ya hablaremos, ya parlaremos, como decimos en mi tierra, ya hablaremos, ¿eh? Ya pondremos las cosas en orden. Pero lo primero y principal es lo que Dios piensa de mí. Espero que sea también así contigo.
Algunos quieren agradar más a su mujer que a Dios. Algunas quieren agradar más a sus hombres, a sus maridos, que a Dios. Algunos quieren agradar más a los hijos que a Dios. Y sabes lo que el Señor dijo, ¿verdad? Quien ame más a hijo, a madre, no es digno de mí. Eso es un hebraísmo, está claro. Pero lo que quiso decir es, yo soy el primero. Jesús, yo soy el primero. Jesús es el primero. Amén, hermanos. Después estábamos en Judas, ¿verdad? Sí. Y guardados en Jesucristo, Dios no solo inicia la salvación, sino que también la completa por medio de Cristo, de tal modo que mantiene asegurado al creyente para vida eterna. Ya con esto tenía que haber sido suficiente. Guardados en Jesucristo. Hemos sido guardados en Jesucristo. ¿No es una buena noticia esa, hermanos? ¿Verdad? ¿No es una buena noticia? ¿Lo es o no lo es? Entonces, ¿por qué hay cristianos que viven atemorizados? Otra vez digo, ay, yo no sé. Y sí, yo soy salvo, pero claro, yo no sé mañana qué pasará. Bueno, pues hemos sido guardados en Jesucristo. Amén. Y quien diga lo contrario miente, ¿eh? Y es un falso maestro. Ya está. Estamos incorporados a Cristo y preservados en Él y mediante Él por el poder de Dios. El poder de Dios, hermanos. El poder de Dios. ¿Y el libre albedrío que tenemos? No tenemos. No tenemos libre albedrío. Lo perdimos con la caída. Además, eso es un invento posmoderno. En las Escrituras no se habla de libre albedrío. Voluntad sí, claro que tenemos voluntad, si no seríamos animales. Pero libre albedrío no. ¿Qué es el libre albedrío realmente? Libre albedrío es tener la capacidad de amar a Dios por uno mismo. O de rechazar a Dios por uno mismo. Bueno, en todo caso tenemos libre albedrío a medias. Tenemos la capacidad de rechazar a Dios, pero no tenemos la capacidad de entregarnos a Dios y de amar a Dios en nuestras propias fuerzas y por lo tanto no tenemos realmente libre albedrío. Pero Dios sí tiene libre albedrío y Dios escogió desde antes de la fundación del mundo salvarnos. ¿Y quién podrá resistir la voluntad de Dios? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amén. La palabra te lo está diciendo. Guardados por el poder de Cristo, el poder de Dios. Tal verdad también le enseña el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 1:5, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Claro que aún no hemos sido glorificados, no se ha manifestado la salvación. Claro que no, en este cuerpo, como se no. Pero es por fe. Pero la buena noticia, hermanos, es que la fe la da Dios. Es que la fe no es un producto nuestro. La fe no es algo que nosotros podamos trabajar y conseguir. La fe es dada, es un don de Dios. Porque por fe, por gracia sois salvos, ¿verdad? Por medio de la fe. Y ambas cosas son de Dios, ¿verdad? No por obras, no por méritos, para que nadie se ponga medallas, para que nadie se gloríe. ¿Ves? ¿Sí o no? Bueno, los que somos de la fe entendemos eso. Los que no, no. Versículo 2. Ay, Miguel, menos mal. Versículo 2. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. ¡Qué bien! Misericordia y paz y amor. O sea, tres cosas. O sea, Judas estaba enfocando en bendecir a sus oyentes. Vamos a ver eso. Misericordia y paz. Era un saludo común entre los judíos, misericordia y paz. Si tú vas a 2 de Pedro, dice eso, misericordia y paz. Y ya está, y nada más. Pero Judas añade y amor. De parte de Dios. Y eso llegó a convertirse en un saludo cristiano. Solo aquí en el Nuevo Testamento aparecen tan cerca estas tres cualidades. Solo aquí, en la epístola de Judas. Es decir, que Judas empezó a escribir su epístola teniendo en mente el bendecir a sus oyentes. ¿Pero qué pasó?
¿Cómo es que cambió el tema? Bueno, eso estaremos viendo. Aunque eso no es menoscabo del amor, sino todo lo contrario, ¿eh? Donde prevalecen la ley y las obras hay fracaso y muerte, mientras que donde prevalece la gracia hay misericordia y amor en abundancia. Amén. Versículo 3, amados, ahí está. Por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, ¿verdad? Por eso, paz, etcétera, y amor, paz, misericordia y amor, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, hermanos, ¿por qué Judas escribe esta epístola? Esta es la gran pregunta que requiere de un detallado análisis. Primero dice, amados, en primer lugar, para Judas el amor de Dios es muy importante. Es el amor lo que le impele a escribir esta carta a todos los creyentes. Y sigue diciendo por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Este versículo implica que Judas se había propuesto escribir una carta sobre la salvación como la bendición común que todos los creyentes disfrutan. Quizás para destacar la unidad y la comunión entre los creyentes y para recordarles que Dios no hace acepción de personas, ya que dicha salvación era no solo para los judíos, sino también para los gentiles. Amén. Esto es en primera instancia. Iba a ser una epístola de afirmación, ánimo, pero iban a haber novedades. Al recibir noticias de cómo se estaban infiltrando en las comunidades cristianas, escuchad esto, falsos maestros que pervertían la fe, se centró en ese problema y escribió lo que vamos a estudiar. Ahí se dio cuenta de la urgencia de lo que luego estuvo escribiendo y que vamos a estar estudiando. La versión Besita es clara, dice, amados míos, mientras pongo todo cuidado al escribiros de nuestra común salvación, o sea, mientras estoy para escribiros sobre todo lo que tiene que ver con la salvación, el amor de Dios, la paz de Cristo, etcétera, etcétera, siento la necesidad de escribiros para persuadiros a que luchéis por la fe que una vez fue dada a los santos. ¡Wow! ¡Qué giro! ¡Qué giro!, ¿no? Es decir, parafraseando, mientras estoy poniendo toda atención en cuanto a daros el mensaje que ya conocéis, que es que hay salvación solo en Jesucristo, y todos los llamados, no importa la procedencia, tenemos una común salvación en el único nombre dado a los hombres, Jesucristo, me veo en la necesidad de comunicaros algo sumamente importante, que es que contendáis ardientemente. Hay que contender. ¡Qué contraste! Judas les plantea una labor añadida a la mera fe salvífica. No estaban todavía en el cielo, estaban en la tierra y había una labor muy importante que hacer, esta vez en defensa de la fe, por lo cual tenían que llegar a contender ardientemente. En griego, epagonichestai, única vez que tal verbo se encuentra en todo el Nuevo Testamento. Esta palabra no existe en el Nuevo Testamento, excepto en la epístola de Judas. Fíjate cómo Judas se puso cuando entendió lo que estaba pasando. Contender ardientemente es lo que dice. En lugar de hablar desde lo que en un principio se propuso hablar, se vio obligado a escribir un llamado a batallar por la verdad en vista de la llegada de los falsos maestros o maestros apóstatas. Versículo 4, porque algunos hombres, aquí ya habla claro, algunos hombres han entrado encubiertamente, subrepticiamente. Esto sigue pasando, nada ha cambiado. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, fíjate qué contraste, destinados
para condenar, para ser condenados. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Veremos de esto, ¿no? Convierten en libertinaje la gracia. Y niegan a Dios, el único soberano, por tanto, niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Aunque la salvación de sus destinatarios como tal no corría peligro, ciertos falsos maestros que predicaban y vivían en la práctica un evangelio falso habían logrado desviar a los que necesitaban oír el evangelio verdadero. Eso es lo que estaba pasando. Por otro lado, esos falsos maestros podían desviar la atención de los verdaderos creyentes y llevarles a una pérdida espiritual si les hacían caso, que es lo que dije antes. Y eso lo podemos encontrar también en Segunda de Pedro, ahí habla. Lo dice en positivo, si queréis tener una entrada grande en el cielo, ¿verdad? Y habla de toda una serie de requisitos. Lo contrario está diciendo aquí Pablo, en el sentido de que si hacían caso de los maestros apóstatas, esto es lo que iba a pasar, que iban a tener una entrada no amplia en el reino de los cielos, que es lo que ya estaba diciendo yo antes también, ¿no? Por eso Judas escribió este llamado imperativo para que los cristianos libraran una guerra sin cuartel en contra del error en todas sus formas y a que lucharan con valor por la verdad como un soldado al que se encomienda como una tarea sagrada la protección de un tesoro santo. O sea, les estaba diciendo, poneros las pilas, estamos en guerra. Estamos en guerra, guerra espiritual. Matthew Henry dice, la exhortación es a la lucha cuerpo a cuerpo que el verbo griego indica para defender la fe, es decir, las verdades básicas del Evangelio. Resultó ser a la postre una carta de advertencia. Falsos cristianos, esto está en el seminario Semilla de Mostaza, que está bien, enseñan bastante bien esta gente. Son de México, de Reynosa, yo estuve ahí. Dice, falsos cristianos corruptos con falsas enseñanzas se estaban introduciendo encubiertamente en las iglesias y están corrompiendo el mensaje cristiano y estaban propagando un estilo inmoral en las iglesias. Por eso es necesario que Judas escribiera esta carta en esos términos. Ahora imaginemos si esta carta no es de plena actualidad hoy en día, ¿verdad? Donde están pasando exactamente las mismas cosas o peores. Ahora leamos de nuevo el versículo 4 en otra versión, citada por Francisco La Cueva, dice así: porque se han introducido solapadamente entre vosotros algunos individuos cuya condenación estaba ya señalada de antiguo en las Escrituras. O sea, Dios lo sabe todo. ¿Te das cuenta? Eso no es que a Dios se le escapó. Esto no es que Dios dijo, ¡ay! Pero si te había salvado, ¿cómo es que has apostatado? Eso es tener un Dios muy pequeñito. Un Dios hecho a la altura humana. ¿Te das cuenta? Dios ya sabía los que no eran de Él, pero iban a pretender serlo. Entonces, ¿por qué Dios permitió eso? Porque Dios permite el pecado. Es lo mismo. Muchas cosas sabremos cuando estemos ahí arriba. Son hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único dueño, despoten en griego, el mismo vocablo que en Segunda de Pedro 2.1. Interesante, ¿verdad? Algunos individuos cuya condenación estaba ya señalada de antiguo en las Escrituras. Y luego veremos ejemplos de eso. Veamos, Judas se está refiriendo a ciertos individuos que eran impíos. En griego, asebeis, lo contrario de eusebeis, donde viene la palabra Eusebio, por cierto, que significa piadosos. Su impiedad queda descrita con dos rasgos muy claros. Uno, convertían en libertinaje la gracia. Es decir, eran antinomianos. Aprende la palabra, antinomianos. Que usan la libertad del Evangelio como base para satisfacer los deseos de la carne.
Se basan en el amor de Dios. Dios es amor para hacer lo que les daba la gana. Negaban a Jesucristo, negaban a Jesucristo el lugar que le pertenece como dueño y señor, por tanto, con autoridad para mandar e imponer sus preceptos. Claro, una cosa es consecuencia de la otra. Por tanto, si el primer rasgo señala la práctica del antinomianismo, el segundo marca el principio teórico que se inspiraba en negar la autoridad de Jesucristo. Al negar la autoridad de Jesucristo, tenerle como alguien menor de lo que es, tenían base para su antinomianismo. ¿Qué es antinomianismo? Pues ahora lo veremos. Negando la autoridad de Jesucristo, hacían que ellos interpretaran la fe a su antojo. ¿Eso está pasando en muchas llamadas iglesias? Ya lo creo. Ya lo creo. Nada ha cambiado, no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Qué es el antinomianismo? La palabra viene del griego anti, que significa en contra de o en vez de, y nomos, que significa ley, significando entonces oposición a la ley. Se refiere a la doctrina que la ley moral no es obligatoria para los cristianos como regla de vida. Cuando tú veas que hay cristianos por ahí que van predicando y enseñando que lo importante es el amor, y eso es como excusa para luego uno pues pueda hacer un poquito lo que quiera, ¿vale? Y diciendo algo así como, bueno, Dios sabe, Dios es bueno, Dios permite. Esto es antinomianismo, ¿vale? Cristo murió en la cruz en contra del pecado, para que el pecado no sea más, ¿eh? Entonces esos falsos maestros venían a enseñar que la moral no era necesaria, ya que había libertad para hacer lo que uno quisiera. ¿Tenemos libertad en Cristo? Claro que sí. ¿Libertad para hacer lo malo? No. Porque la ley se cumplió en Cristo. Y Cristo cumple la ley en nosotros. Amén. Detallando mejor el tipo de herejía que esos hombres que habían entrado subrepticiamente en las iglesias, escribe la Cueva. Cito, de ellos dice que se habían introducido solapadamente en las iglesias. Esto nos recuerda lo que sobre los anticristos nos dice Juan en 1 Juan 2:19. Como todos los falsificadores, estos impíos no habían entrado en la iglesia por la puerta grande, sino por la trasera o por la ventana. Seguramente que ponían énfasis en la libertad del Evangelio para llegar a negar toda obligación moral. Es probable que estuviesen, atención a esto, infectados del naciente gnosticismo, con lo que se explicaría no solo su antinomianismo, que ya hemos definido lo que es, sino también el puesto que asignaban al Señor Jesucristo, como si fuera un demiurgo, esa palabra griega, o sea, un dios secundario, ¿vale? Un dios menor, un creador secundario o más probablemente un eón, uno de los espíritus intermediarios entre Dios y los hombres, como si fuera un ángel. ¿Me estáis siguiendo? Por tanto, sin autoridad, esto es negar al Señor Jesucristo justamente. ¿Vale? Individuos cuya condenación estaba ya señalada desde antiguo en las Escrituras. La condenación de esos individuos estaba ya programada, progegramenoi es la palabra griega, o sea, programada, de ahí viene la palabra programación, o sea, estaba ya estipulada por Dios. Eso es lo que dice. ¿Vale? La condenación en griego krima, es decir, la sentencia dictada de estos individuos constaba ya en las Escrituras, como lo iban a demostrar Judas a lo largo de la epístola que iremos viendo, acudiendo a 3 ejemplos del Antiguo Testamento que ya veremos. ¿Vale? Hermanos, yo pienso que tenemos que entender mejor cómo las Escrituras hablan de Dios. Que no todo lo que nos han explicado y lo que se predica es verdad. Que Dios lo tiene todo bajo su perfecto control. Y Dios endurece a quien quiere endurecer. Lo hizo con Faraón, ¿verdad? Eso lo puedes leer en Romanos capítulo 9. ¿Y quién se quejará al Señor?
y la respuesta del apóstol Pablo ¿es que el barro va a decir al alfarero cómo tiene que hacer los vasos? ¿O el alfarero hará los vasos como él quiera? Y no sabemos mucho más. Porque es verdad que Dios ama de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que ha dado a su Hijo unigénito. Pero Dios no ha salvado a todos, sino a los que Él ha querido. Entonces yo me doblego delante de la voluntad de Dios, aunque no la entienda. Dios no pretende que lo entendamos todo. Dios lo que quiere es que creamos. Y creamos lo que está escrito. Y no intentemos darle explicaciones que puedan ser incluso más beatíficas, entre comillas, de lo que dicen las Escrituras. Porque al final vamos a blasfemar. Así que mejor que creamos la palabra como está escrita. Y digamos, Señor, no lo entiendo, pero yo sé que tú eres justo, yo sé que tú eres todopoderoso, yo sé que tú eres soberano, yo sé que tú eres fiel, yo sé que tú eres amor, yo sé que tú eres todas las cosas buenas. Y si las cosas son así, pues no lo entiendo. Pero ¿quién soy yo para entenderlo todo si soy barro? ¿O es que te piensas que porque tenemos una mente lo sabemos todo? ¿Porque tenemos una voluntad lo sabemos todo? ¿En serio crees eso? No, Dios lo sabe todo. Amén. ¿Y confiamos en Él? ¿O quieres seguir confiando en las falsas enseñanzas que te dicen que algo así como y Dios propuso la salvación a todos, pero no todos creyeron? Fíjate. Y Dios se quedó como, vaya, no han creído. Y se cogen a párrafos como, ¿quién creyó a nuestro anuncio? ¿Verdad? Que hay que enseñarlo bien eso. No, Dios salva a quien quiere salvar y deja en su justa condenación a quien quiere dejar. Fíjate que dice justa condenación. Esto también está escrito. Amén. Seguiremos con el estudio de Judas, hermanos. Dios os bendiga. Nos ponemos